El aliento helado de la montaña siseaba, un sonido crudo que se colaba por cada fibra de la ropa de Ana Martínez. Su rostro, marcado por el frío y una desesperación que iba más allá del cansancio físico, se contraía mientras balbuceaba unas últimas palabras. Eran fragmentos de frases, promesas rotas y súplicas silenciosas dirigidas a Miguel, su compañero de expedición. Él la miraba. Su expresión no mostraba piedad, sino una frialdad que congelaba mucho más que el viento incesante de los glaciares que los rodeaban. No había calor en sus ojos, solo una especie de desapego calculado, como si Ana fuera un estorbo en su camino. Miguel sonrió, una mueca torcida que no alcanzaba sus ojos. Era una sonrisa que no prometía nada bueno. Con una voz que el viento intentó llevarse, pero que Ana escuchó con dolorosa claridad, pronunció una frase lapidaria. Habló de la carga que Ana representaba para el equipo. Cada palabra era un golpe, una crítica brutal a su rendimiento, no solo físico, sino también mental, en el corazón indomable del Parque Nacional Glacier. La cámara de su casco, una pequeña luz roja aún encendida, parecía captar cada detalle de la escena, cada inflexión de su implacable expresión, cada partícula de nieve que danzaba alrededor de ellos. Era una testigo silenciosa e imparcial de lo que estaba sucediendo. Ana, aunque visiblemente herida por la crueldad de sus palabras, no se derrumbó. En lugar de eso, respondió con una calma inquietante. No había lágrimas, no había gritos, solo una quietud que contrastaba con la tormenta interior que debía estar sintiendo. Sus ojos, antes llenos de pánico y agotamiento, ahora brillaban con una determinación gélida. Era una mirada que prometía algo, un fuego que se encendía en medio del frío. «Recuerda esto, Miguel», dijo Ana, su voz baja pero firme. «La montaña no olvida a quienes la traicionan». La frase quedó suspendida en el aire. Una advertencia, una profecía. La montaña, con su inmensidad y su indiferencia, parecía escuchar. De repente, el video se cortó. No hubo un final claro, solo una interrupción abrupta que dejó un rastro de incertidumbre. En el silencio que siguió, solo se escuchó el crujido de la nieve bajo alguna presión invisible. Y luego, como un eco persistente en la mente, la frase de Ana. «La montaña no olvida a quienes la traicionan». Era como si las palabras se hubieran grabado en el paisaje, esperando su momento para resurgir. La escena se desvaneció, dejando una sensación de vacío y la pregunta de qué había pasado después. Era solo el principio de una historia, un escalofriante inicio en un lugar tan hermoso como peligroso. Antes de seguir adelante con esta historia que apenas comienza a revelarse, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Y por favor, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber de ti y que formes parte de esta comunidad que busca desentrañar misterios. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas narraciones. Permanece atento, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. La verdad sobre Ana Martínez en el Glacier National Park está lejos de ser revelada por completo. La vida de Ana Martínez, antes de que el imponente y traicionero Glacier National Park entrara en su destino, se forjó entre los picos nevados de los Andes chilenos. No creció en una ciudad vibrante, sino en un pequeño pueblo de montaña, un lugar donde el aire era puro y las leyendas se contaban al calor de las fogatas. Desde niña, estuvo rodeada por la majestuosidad de cumbres imponentes que se alzaban hacia el cielo, guardianas silenciosas de un conocimiento ancestral. Su abuela, una mujer de mirada profunda y manos curtidas por el trabajo, fue su primera maestra. Le inculcó el respeto más profundo por la naturaleza, enseñándole que la montaña no era solo una masa de roca y hielo, sino un ser vivo, con espíritu y memoria. Su infancia transcurrió lejos de los juguetes modernos
y las pantallas. Ana aprendió a pastorear llamas, sus pasos ligeros y seguros en terrenos difíciles. Recolectaba hierbas medicinales, distinguiendo cada una por su aroma y textura, un saber que se transmitía de generación en generación. Cada noche se acurrucaba junto a su abuela para escuchar cuentos sobre los espíritus guardianes de las montañas, seres míticos que protegían a los viajeros honestos y castigaban a los que osaban profanar su santuario. Este entorno, en apariencia simple, forjó en Ana un carácter resiliente, una fortaleza interior inquebrantable y, sobre todo, una conexión profunda y casi mística con la tierra. La montaña era su hogar, su aula y su confidente. Desde muy joven, Ana soñaba con conquistar las cumbres más desafiantes del mundo. No era una ambición de fama o reconocimiento público, sino una búsqueda personal, casi espiritual. Cada ascenso era para ella una meditación, una forma de entenderse a sí misma y su lugar en el vasto universo. Creía que en la cima de cada montaña había una verdad esperando ser descubierta, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Su objetivo no era dominar la montaña, sino fusionarse con ella, entender sus ritmos y sus secretos. Fue durante una expedición en la indómita Patagonia, donde Miguel, un alpinista carismático y ambicioso, entró en su vida. Al principio, su energía contagiosa y su determinación la atrajeron. Parecía compartir su pasión por la escalada, aunque Ana pronto notó una diferencia fundamental en su enfoque. Mientras ella buscaba la conexión y el autodescubrimiento, Miguel estaba más orientado al récord, a la gloria personal, a dejar su nombre grabado en la historia del alpinismo. A pesar de esta diferencia sutil, formaron un equipo. Ana, con su pericia inigualable en supervivencia, su conocimiento intuitivo del terreno y su capacidad para leer las señales más sutiles de la naturaleza, se convirtió en una pieza fundamental. Ella era la brújula interna del equipo, la que podía prever un cambio de tiempo o encontrar la ruta más segura en medio de la niebla. Miguel, por su parte, aportaba su liderazgo, su capacidad para conseguir financiación y su habilidad para manejar la logística compleja de las grandes expediciones. Él era el rostro público, el que hablaba con los patrocinadores y los medios, mientras Ana trabajaba en las sombras, asegurando que todo estuviera en orden para que las expediciones fueran posibles. Era una simbiosis, al menos en apariencia, donde las fortalezas de uno complementaban las del otro. Juntos parecían imparables, una fuerza a tener en cuenta en el mundo del alpinismo de alto nivel. Pero las semillas de la discordia ya estaban sembradas, esperando el momento adecuado para germinar y mostrar su verdadera naturaleza. Las primeras fisuras en la relación de Ana y Miguel comenzaron a aparecer de forma sutil, casi imperceptible al principio. Eran pequeños incidentes en las expediciones previas, detalles que Ana, en su buena fe, intentaba justificar o pasar por alto. Miguel tenía la costumbre de atribuirse los méritos de Ana, presentando sus ideas y estrategias como propias ante el equipo y los patrocinadores. Minimizaba sus aportaciones en la planificación, restándole importancia a sus advertencias sobre el clima o el estado del terreno. Si Ana sugería una ruta más segura o una pausa necesaria, Miguel la tildaba de excesivamente precavida, a menudo en presencia de otros, socavando su autoridad y confianza. Un episodio en los Alpes fue particularmente revelador. Estaban ascendiendo una sección peligrosa, con hielo inestable y una visibilidad reducida. Ana, con su experiencia, estaba liderando el ascenso, buscando puntos de anclaje seguros. En un momento crítico, Miguel la dejó atrás para asegurar una foto de cumbre espectacular. Él se justificó diciendo que necesitaba mantener el ritmo y que la oportunidad de la foto era única. Ana se sintió abandonada, no solo físicamente en un lugar peligroso, sino emocionalmente.
La imagen de Miguel sonriendo a la cámara, con el pico detrás, mientras ella luchaba por su seguridad, quedó grabada en su memoria. La manipulación de Miguel era sutil, casi imperceptible para quienes no la vivían en carne propia. Hacía promesas de reconocimiento que nunca se materializaban. Hablaba de un futuro en el que Ana sería la cara de sus expediciones, la colíder, pero luego la relegaba a un segundo plano, justificándolo con excusas vagas sobre la dinámica del equipo o las decisiones de marketing. Las humillaciones veladas sobre su lentitud o su excesiva precaución se volvieron más frecuentes. Frente a otros alpinistas, Miguel la presentaba como la experta en supervivencia, pero siempre con un tono que implicaba que su conocimiento era más instintivo que técnico, restándole valor a su formación y experiencia. Los momentos de injusticia se acumularon como pequeñas piedras, formando un muro invisible entre ellos. Ana recordaba con amargura cuando su equipo de patrocinadores la excluyó de una campaña publicitaria importante. Ella había sido quien ideó la ruta, quien había encontrado la financiación inicial para esa expedición específica y quien había resuelto varios problemas logísticos críticos. Sin embargo, en el anuncio final, Miguel aparecía solo, como el héroe solitario. Cuando Ana le reclamó, Miguel, en lugar de defenderla, lo justificó como decisiones de marketing y la imagen que los patrocinadores quieren proyectar. Le dijo que no se lo tomara personal, que era solo negocio. Cada vez que Ana intentaba hablar con él sobre estos temas, Miguel desviaba la conversación, la minimizaba o le daba la vuelta para hacerla sentir que ella era la que exageraba o estaba siendo demasiado sensible. La hacía dudar de su propia percepción. Le decía que era una socia valiosa, pero sus acciones contaban una historia diferente. Él siempre tenía una excusa convincente, una justificación lógica que, en el momento, parecía apaciguar las dudas de Ana. Estos eventos no eran accidentes aislados ni malentendidos puntuales. Eran, en retrospectiva, un patrón de comportamiento que, lenta pero implacablemente, erosionó la confianza de Ana. Cada pequeño incidente, cada promesa rota, cada humillación velada, fue preparando el escenario para el conflicto que estallaría en Glacier National Park. Ana, la mujer de la montaña, la que leía las señales del viento y la tierra, había tardado en leer las señales de su propio compañero. Pero la montaña, como su abuela le había enseñado, no olvida a quienes la traicionan, y Ana, aunque dolida, empezaba a entender que ella tampoco debía hacerlo. La lección estaba por aprenderse de la manera más dura. La tensión, que ya era palpable, aumentó exponencialmente durante la planificación de la expedición al Glacier National Park. Miguel insistía en elegir rutas que Ana consideraba excesivamente arriesgadas, ignorando sus advertencias sobre las condiciones climáticas impredecibles y la fragilidad del terreno en esa época del año. Él solo veía la oportunidad de batir récords, de marcar un hito que lo catapultara aún más en el mundo del alpinismo de élite. Su plan incluía un ritmo implacable, con pocas paradas y jornadas extenuantes, lo que ponía en riesgo no solo el éxito de la expedición, sino la seguridad de todo el equipo. Las discusiones sobre el equipo, la logística y, sobre todo, las estrategias de seguridad se volvieron constantes. Ana, con su experiencia en supervivencia y su profundo conocimiento de la montaña, presentaba argumentos sólidos y basados en la precaución. Explicaba los peligros de ciertas decisiones, los riesgos de la fatiga extrema y la importancia de tener planes de contingencia robustos. Sin embargo, Miguel desestimaba su experiencia una y otra vez. La tildaba de demasiado conservadora, de miedosa o de exagerada frente a otros miembros del equipo que, o bien lo apoyaban ciegamente, seducidos por su carisma y su promesa de gloria, o bien se mantenían en silencio, temerosos de contradecir al líder.
Ana sentía cómo su voz se ahogaba en un mar de ambición ajena. Observaba cómo sus propuestas, fundamentadas en años de práctica y conocimiento ancestral, eran ignoradas sistemáticamente. Miguel, con una habilidad innata para la manipulación, lograba que el resto del equipo viera la prudencia de Ana como un obstáculo, una debilidad que frenaría su ascenso a la fama. La presión social se hacía sentir de forma asfixiante. Otros alpinistas de la comunidad, así como los patrocinadores, elogiaban la audacia y la visión de Miguel, reforzando su narrativa de que él era el único capaz de llevar a cabo una empresa de tal magnitud. Esto intensificaba la sensación de aislamiento de Ana dentro de su propio equipo, el mismo equipo que ella había ayudado a construir. Ana se sentía cada vez más asfixiada por la arrogancia de Miguel. Le dolía la falta de respeto hacia su experticia, especialmente en un entorno donde la vida de todos, incluida la suya, dependía de tomar decisiones acertadas y prudentes. La montaña no perdonaba errores, y ella lo sabía mejor que nadie. Sentía una profunda frustración al ver cómo Miguel jugaba con el destino de todos por su ego. La atmósfera en el campamento base, y luego en los campamentos intermedios, era densa, cargada de un resentimiento silencioso. Cada mirada furtiva, cada comentario sarcástico de Miguel, cada vez que la ignoraba en una reunión importante, contribuía a una creciente sensación de que algo catastrófico estaba a punto de suceder. Ella intentó hablar con Miguel en privado varias veces, buscando un terreno común, implorándole que reconsiderara los riesgos. Le recordó historias de otros alpinistas que habían pagado caro su arrogancia en la montaña. Pero él siempre respondía con la misma condescendencia, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, diciéndole que debía confiar en su liderazgo y que no todos podían tener la misma visión. Ana, que había aprendido a leer las señales más sutiles de la naturaleza, empezó a ver en los ojos de Miguel una ambición desmedida que la aterraba. Era una ambición que no solo lo cegaba a los peligros, sino que también lo hacía incapaz de escuchar, de respetar, de valorar la vida de los demás. La mujer de la montaña sabía que, cuando un alpinista pierde el respeto por la naturaleza, la montaña tarde o temprano le pasa factura. Y esta vez, presintió, la factura sería muy alta. El punto de inflexión llegó de forma brutal. Durante una escalada particularmente peligrosa en el corazón del Glacier National Park, una tormenta de nieve inesperada los atrapó. El cielo, que minutos antes había estado despejado, se tornó gris plomizo en un instante, y los vientos comenzaron a aullar con una furia que helaba hasta los huesos. La visibilidad se redujo drásticamente, y cada paso se convirtió en una lucha contra la naturaleza desatada. Ana, con su conocimiento ancestral de la montaña, detectó señales inequívocas de una avalancha inminente. El sonido del viento no era el usual. Había un crujido profundo, una vibración en la nieve que solo los oídos más experimentados podían percibir. El aire se sentía pesado, cargado de una tensión ominosa. Ella intentó alertar a Miguel y al resto del equipo, señalando los cambios en la formación de la nieve y el comportamiento extraño de la fauna local que habían visto antes de que la tormenta golpeara. «Tenemos que cambiar de ruta, Miguel», le urgió Ana, con la voz apenas audible por el viento. «Esta zona es propensa a avalanchas con este tipo de nevada. He visto esto antes en los Andes». Miguel, sin embargo, estaba demasiado concentrado en su objetivo, en la idea de que estaban a punto de hacer historia. Desestimó sus advertencias como nerviosismo femenino y la acusó de querer sabotear la expedición por miedo. «No seas ridícula, Ana», le gritó Miguel, su voz teñida de irritación. «Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás por una ventisca. La cumbre está cerca y no voy a perder esta oportunidad». Los otros miembros del equipo, aunque nerviosos, se mantuvieron fieles a Miguel, quizás por lealtad ciega o por miedo a su temperamento. Ante la negativa rotunda de Miguel de cambiar de ruta,
Ana tomó una decisión drástica. Sabía que si seguían el plan de Miguel, sus vidas estarían en grave peligro. Tenía que actuar, y rápido. Aprovechó un momento de distracción de Miguel, cuando él estaba revisando un anclaje, para sabotear discretamente una parte de su equipo de comunicación. Con movimientos rápidos y precisos, cortó un pequeño cable en el sistema de radio satelital que Miguel llevaba consigo, dejándolo sin contacto con el exterior. No era un corte obvio, pero era efectivo. Sabía que no podrían contactar al campamento base ni pedir ayuda si las cosas se ponían realmente mal. Era una movida arriesgada, pero sentía que era la única forma de forzar un cambio en la situación, de obligarlos a depender de su propio juicio y no de la ambición ciega de Miguel. Después de asegurar el sabotaje, lo confrontó. No con ira, no con gritos, sino con una fría determinación que sorprendió a Miguel. Sus ojos, antes llenos de preocupación, ahora brillaban con una resolución inquebrantable. «He estado grabando, Miguel», le reveló Ana, su voz tranquila pero firme, a pesar del viento que azotaba sus rostros. «He grabado cada una de tus discusiones, cada vez que ignoraste mis advertencias, cada prueba de tu negligencia y tu desprecio por la seguridad, cada vez que me humillaste frente al equipo». La cara de Miguel se descompuso, pasando de la irritación a una incredulidad atónita y luego a una furia contenida. Ana sacó de su mochila un pequeño dispositivo de rastreo satelital. Era un modelo antiguo, pero funcional, que ella había traído como respaldo. Se lo entregó a Miguel, sus dedos fríos y firmes. El mensaje era claro, y su voz lo hizo aún más contundente. «Ahora dependemos de la montaña, Miguel, y ella no es tan indulgente como yo». Este acto de rebeldía marcó un giro radical en la expedición y en su relación. Ana había roto el ciclo de abuso y manipulación. Había tomado el control de su propio destino y al hacerlo, había puesto en jaque la autoridad de Miguel. La montaña aullaba a su alrededor, y Ana sabía que el juego había cambiado. Ya no era la víctima silenciosa, sino la guardiana de una verdad que ahora tenía el poder de revelar. La supervivencia de todos, irónicamente, dependía ahora de ella. Las consecuencias de la decisión de Ana no tardaron en manifestarse. La tormenta, que ya era intensa, empeoró de repente, envolviéndolos en un caos blanco donde la visibilidad era casi nula. El equipo de Miguel, ya de por sí desorientado, entró en un pánico creciente. Sin la comunicación satelital, estaban aislados, cortados del mundo exterior, dependiendo únicamente de las decisiones de Miguel, que ahora se mostraban más erráticas que nunca. Los gritos de Miguel se perdían en el aullido del viento, y la cohesión del grupo se desmoronaba bajo la presión del frío y el miedo. Algunos intentaron seguirlo ciegamente, mientras otros miraban a su alrededor con desesperación, sin saber qué hacer. Ana, por su parte, se había separado intencionalmente del grupo poco después de entregarle el rastreador a Miguel. Sabía que su presencia solo añadiría más tensión, y que la única forma de garantizar su propia supervivencia y la de los demás era seguir su instinto y su conocimiento de la montaña. Luchaba contra el frío penetrante y el miedo que, a pesar de todo, seguía siendo una presencia constante. Sin embargo, en medio de la adversidad, sentía una extraña sensación de liberación. Era como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. Ya no era la sombra de Miguel, ni su voz silenciada. Ahora era ella misma, enfrentándose a la montaña con todo lo que había aprendido. Cada paso en la nieve profunda era una afirmación de su propia fortaleza, de su capacidad para tomar las riendas de su vida. Mientras tanto, en las faldas de la montaña y en los pueblos cercanos, la noticia del desaparecimiento del equipo de Miguel comenzó a propagarse como un reguero de pólvora. Otros alpinistas en la zona, alertados por la falta de comunicación y las condiciones climáticas extremas, iniciaron una búsqueda.
Entre ellos, un viejo guía local, un hombre de pocas palabras pero mucha experiencia, que conocía bien la reputación de Miguel. Este guía, que había visto a muchos alpinistas ambiciosos ir y venir, siempre había desconfiado de la arrogancia de Miguel y de su desprecio por las advertencias de la montaña. Para Ana, este hombre se convirtió en un aliado inesperado, ya que, a diferencia de otros, cuestionaba la versión oficial de los hechos que comenzaba a circular. Los medios de comunicación, influenciados por los poderosos patrocinadores de Miguel, inicialmente culparon a Ana por la negligencia y la falta de experiencia. La pintaron como una alpinista inmadura, una carga para el equipo, e incluso sugirieron que su inestabilidad emocional había contribuido al incidente. La historia que vendían era la de un héroe, Miguel, arrastrado a una situación peligrosa por una compañera irresponsable. Sin embargo, a medida que pasaban los días y las condiciones empeoraban, las preguntas comenzaron a surgir. ¿Cómo un equipo tan experimentado pudo perderse tan fácilmente? ¿Por qué la comunicación falló de manera tan abrupta? El impacto psicológico en Ana era inmenso. A pesar de la adrenalina de la supervivencia y la reafirmación de su propia valía, no podía evitar sentir una mezcla de culpa por la situación de Miguel y el resto del equipo. Aunque sabía que había actuado por desesperación y para protegerlos de la ambición ciega de Miguel, la posibilidad de que no sobrevivieran la carcomía. Sin embargo, esa culpa se mezclaba con una convicción inquebrantable de que había hecho lo correcto. Era la única forma de sobrevivir y eventualmente de exponer la verdad. En medio de la tormenta, mientras buscaba refugio y luchaba por cada aliento, Ana se prometió a sí misma que, si salía viva de allí, no solo contaría su historia, sino que también honraría la sabiduría de la montaña que siempre había intentado guiarla. Cada paso era una batalla, no solo contra los elementos, sino también contra las voces que intentaban silenciarla. La montaña, en su indiferencia majestuosa, se había convertido en su juez y su testigo. Ana, maltrecha pero viva, fue encontrada por el equipo de rescate después de días de incertidumbre. La vieron aferrada a una saliente rocosa, débil por el frío y el hambre, pero con una mirada de determinación que asombró a todos. Su testimonio, respaldado por las grabaciones ocultas que había logrado proteger y entregar, expuso la verdad cruda y sin adornos sobre la expedición y el comportamiento de Miguel. Las cintas revelaron sus manipulaciones, su desprecio por la seguridad y su ambición desmedida, que había puesto en riesgo la vida de todos. La investigación posterior no tardó en corroborar las palabras de Ana. Las pruebas irrefutables de la negligencia y la manipulación de Miguel salieron a la luz. Los patrocinadores, que antes lo habían apoyado ciegamente, se retiraron uno a uno, avergonzados por la revelación de su verdadera naturaleza. La reputación de Miguel como alpinista, construida sobre años de hazañas y una imagen cuidadosamente cultivada, quedó destrozada. Su nombre, antes sinónimo de audacia y éxito, ahora se asociaba con la irresponsabilidad y la traición. Días después del rescate de Ana, el cuerpo de Miguel fue encontrado. Estaba cerca de una grieta profunda, en un área particularmente traicionera de la montaña. La causa oficial de su muerte fue hipotermia y una caída accidental, un desenlace trágico pero previsible para quienes conocían su forma de operar. La montaña, en su implacable justicia, parecía haber dictado su propio veredicto. No hubo héroes ni villanos en su juicio, solo consecuencias naturales de las decisiones tomadas. Ana, por su parte, emergió de la tragedia como un símbolo de resiliencia y empoderamiento. Su historia resonó profundamente en el mundo del alpinismo y más allá. Utilizó su experiencia para abogar incansablemente por una mayor seguridad en el alpinismo y, sobre todo, por un respeto más profundo y auténtico por la naturaleza. Hablaba de la montaña no como un adversario a conquistar,
sino como un maestro, un ser vivo, con el que se debe convivir en armonía. Con el tiempo, Ana fundó una organización dedicada a apoyar a jóvenes alpinistas, especialmente aquellos provenientes de comunidades indígenas. Quería que tuvieran acceso a la formación adecuada, que aprendieran a leer la montaña con sabiduría y humildad, y que entendieran que la verdadera fuerza no reside en desafiarla, sino en comprenderla y respetarla. Su objetivo era inculcar en ellos los valores que su abuela le había enseñado, la conexión ancestral con la tierra que ella misma había redescubierto en su momento más oscuro. La historia de Ana cerró un ciclo cuando regresó a su pueblo natal. Volvió a los Andes chilenos, a la tierra de sus ancestros, donde las montañas eran más que simples picos, eran guardianes de historias y sabiduría. Allí, entre los picos imponentes y el aire puro, Ana encontró una paz que la montaña, en su crueldad y majestuosidad, le había ayudado a forjar. No era una paz fácil, sino una que había sido ganada a través del dolor, la pérdida y la superación. Reflexionaba sobre cómo la verdadera fuerza no reside en conquistar cumbres a cualquier costo, ni en acumular récords, sino en algo mucho más profundo. La verdadera fuerza estaba en sobrevivir y crecer a través de las tormentas, en aprender de los errores propios y ajenos y en honrar siempre la sabiduría de la tierra que nos sostiene. Ana Martínez, la mujer que había sido dada por muerta, ahora vivía una vida plena, dedicada a proteger las montañas y a inspirar a otros a encontrar su propia fortaleza, recordándoles que la montaña siempre tiene la última palabra.